Estás a un touch de democracia liberal, promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia liberal, jueves 18 horas. Voy con mis alas tocando el techo, voy bajo suelo volando al cielo, voy con el ave que nace adentro. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch, la radio online número 1 del país. Hoy día estamos en un nuevo programa de Democracia Liberal, como todos los jueves, de 18 a 19 horas, hablando de lo que nos gusta, de política, de lo público, de derecho, de cómo construir un mejor país. Y en ese contexto tenemos el día de hoy a un gran invitado, a quien yo conozco y le tengo mucho aprecio cuando estuve deambulando por el partido Evolución Política, que es Cristian Jiménez Tolhuizen. ¿Está bien pronunciado tu segundo apellido? Tolhuizen. Sí. Cristian Jiménez Tolhuizen. Muchas gracias. Es periodista y aprovechamos de felicitarlo por el Día del Periodista. Muchas gracias, aunque hace mucho tiempo que ya no ejerzo en el día a día, pero es mi profesión. Estás en las lides políticas. Así es. Y Cristian es un profesional de las comunicaciones que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a lo que es la política, en el Partido de Evolución Política. Entiendo que viviste en Australia, Cristian. Sí. Una experiencia, eso fue el 2010 más o menos, me fui para allá a estudiar un año y la visa de estudiante te permite quedarte unos meses más. ¿Estuviste un año por ahí? Un año y medio. Ya, un año y medio. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Oye, muy buena. Fue mi primera salida al extranjero, de verdad, a una cultura completamente distinta, con idioma y de largo plazo. Claro. Que, yo lo recomiendo con todas las personas con las que tengo la oportunidad de conversar sobre la posibilidad de un intercambio, la posibilidad de vivir una temporada fuera de Chile. Yo siempre lo recomiendo, no solamente por la parte académica o la parte de los conocimientos propiamente tales, sino que también por la experiencia de vida, cómo te abre un poco la mente, entender otra cultura, conocer otra gente, y además que Australia es uno de los países más multiculturales. Sí. Nacido de la migración, un debate que tenemos hoy día en la palestra pública. Y me gustan las banderas que ha levantado Evópoli respecto al tema migratorio, ¿eh? Gracias, sí, tenemos un compromiso que, de verdad, mantener un sello, ¿no es cierto?, donde los derechos humanos sean una cuestión insoslayable, sin dobles matices, etcétera. Yo creo que la gente lo ha valorado mucho. Así es. Yo tengo unos amigos que han ido. A mí yo no tuve la oportunidad de irme a ir afuera, pero siempre me quedó marcado esa espinita. Bueno, después ya tuve hijos, familia y ya está bien difícil. Se pone un poquito más complejo. Hay una etapa en la vida que es mucho más fácil. Hay una etapa en la vida que es muy fácil. Te empuja a ello. Exactamente. Y yo no lo pude hacer. Pero bueno, hoy día estamos en otra. Oye, Cristian, cuéntale un poco a la gente y a mí particularmente, ¿cómo llegaste a interesarte en la política? ¿Por qué estás militando en Evópoli? ¿Cómo se dio ese proceso? Escucha, para poner un poquito en contexto a ti y a la gente que nos escucha, yo soy el primer universitario de la primera generación universitaria de mi familia. Ni mi mamá ni mi papá tuvieron formación terciaria. Ajá. Mi papá era emprendedor, sastre, tuvo unos talleres mecánicos. Mi mamá era atendedora en joyería, en librería, después ella puso su propia peluquería. Ese es mi contexto, ¿no es cierto? Yo salí del liceo público, del liceo A39 de Quilpué, y con un fuerte interés efectivamente en las humanidades. De ahí derivé el periodismo y siempre muy interesado en el devenir, en la discusión política, pero llegaba hasta ahí nomás. No había un colectivo, te hablo de los 90 y los 2000, no había ningún colectivo que a mí me representara de tal manera que yo dijera, ¿sabes qué? Quiero meterme y quiero meter las manos al barro, en el buen sentido de la palabra, sí. Y ponerme a trabajar, efectivamente, y luchar por estas ideas. Evidentemente, con una familia, ¿no es cierto?, de raigambre de derecha, por lo tanto, ahí también tenéis una historia cultural, una historia, ¿no es cierto?, de lo que te entrega, ¿no es cierto?, tu intimidad familiar, pero siendo ellos, por supuesto, católicos, conservadores, etcétera, a mí siempre me causaba ruido el hecho de que la izquierda no respondía a las libertades en el sentido económico y la derecha tradicional de ese entonces no respondía a las libertades en la parte, ¿no es cierto?, de la vida personal de la gente. Claro. Y me entero de Evópoli por un amigo, me meto a la web, leo un poco. Estamos hablando antes de que se fundara como partido, ¿no? Antes de que se fundara, te hablo del año 2013. Ya. 13, cuando era movimiento. Y voy a una de las charlas la semana siguiente, me apunto para ir a una de estas charlas, conversaciones, en que se le explicaba a los interesados en qué consistía el proyecto, y efectivamente ahí me hizo sentido, me comprometí
completamente. Y mira, pues ahora estamos de presidente regional con mucho orgullo, con el 53% de los votos de la región, con un mandato hasta diciembre de 2020. Mira, sí. Yo debo haber votado en esa elección, porque yo me salí de Bópoli hace unos 6 meses atrás. ¿Ya? Yo recuerdo haber ido a la sede a votar en las elecciones internas en el computador. En el computador, sí. Sí. En mayo de 2018 fueron Sí. las internas. Así es. Te felicito, porque un cargo como la presidencia de la región metropolitana de un partido político como Evópoli, que es el partido del futuro, junto con, a mi modo de entender la política, con el centro político, todos los partidos que se acerquen a la moderación, pero desde un punto de vista liberal. Hay diferentes tipos de liberalismo, pero en Hay fin, acercamientos, sí, hay distintos acercamientos. yo siento que cada vez van a estar pisando más fuerte. Entonces tiene una gran responsabilidad en ese contexto. Sí, sin duda, sin duda. La estructura, de alguna manera, y aquí ya a riesgo de ser infidente, la estructura de alguna manera se ha visto sobrepasada, de alguna manera, no solamente en términos de que cuánta gente está llegando, ¿no es cierto?, de las estructuras, ¿no es cierto?, de cómo tener de manera apropiada la comunicación con la gente, etcétera, sino que también, por ejemplo, el episodio de El Balance 2017, ¿no es cierto?, que Claro. fue rechazado en su momento y que nos impidió recibir parte de... nos congeló la cuota correspondiente del financiamiento estatal, también fue una... Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, no, estuvo en prensa y todo. Sí, Ya. efectivamente tuvimos problemas con el tema del balance, que ya están subsanados, ya fue aprobado completamente y el dinero que el Estado compromete a los partidos políticos en pos del fortalecimiento de la democracia ya está recibido. Claro. Pero sí tuvimos ahí, y eso fue simplemente porque la máquina nos quedó pequeña, porque dimos un salto exponencial en un par de años Sí. que nos pilló. ¿Cuánta gente... Entremos en materia. ¿Qué es líderes descomunales? Déjame contarte una Dale. infidencia de mi parte ahora. Es. Vi una publicación de Felipe Cast respecto el día anterior a que explicaran la campaña. Ya. Que era, la política es una mierda. Bien. ¿Pero ¿Viste el teaser, el cortito como de 8 segundos donde sale Iván Moreira, o viste el video largo donde sale Nana hablando? No, vi el video corto. Ah, el corto ya. Sí, Y dijiste... y debo admitir que los disparos rápidos de Twitter, Ajá. dije, no, ¿cómo están diciendo que la política es una mierda? Claro, faltaba la bajada. Claro. Y la bajada es muy bien explicativa. Y creo haber leído que ya tienen más de 500 personas inscritas para ponderar si van a ser candidatos a las municipales. Así es. Solamente generada por esta campaña, por este llamado público. A esto súmale todas las personas que han manifestado interés de la cantera interna, de los militantes que ya existen, etcétera. Por lo tanto... ¿Cuántos militantes es un tiene buen- Evópoli hoy? 23.000 y un poquito más. En la región metropolitana, un poquito, 8.200. ¿Cuál es la expectativa aprox. que tienen en las municipales? Nosotros... ¿Van a en la- competir en todo el país con alcaldes, con concejales, con gobernadores regionales? Eso queremos. Ya. Eso queremos. Es un salto cuántico comparado con lo que hicimos en la Municipal 2016, en donde fuimos en algunas comunas con algunos candidatos y además compartimos lista con los amigos del PRI. Me acuerdo. Para estas municipales del próximo año nosotros vamos en nuestra propia lista. Bien. Es decir, nuestra expectativa es que aquí en Providencia tengamos 10 candidatos buenos que ofrecerle a la ciudadanía en la lista Evópoli. Bien. Y Chile Vamos ha acordado, ¿no es cierto?, que cada uno de los 4 partidos vaya en su lista propia. Cuestión que, para los más entendidos en la cosa electoral, es muy positiva porque de verdad saca una foto mucho más nítida de cuál es el valor y cuál es el peso de cada uno. Sí, ya me imagino que deben todavía estar fraguando, armando el puzzle, definiendo nombres. Sin Estamos duda, en una por etapa supuesto. muy inicial. Estamos en una etapa Pero inicial. ¿se tiene Sí. alguna papita que poder decir públicamente, así como que este candidato va calado de gobernador en tal región? ¿Ya se puede o todavía no podemos? Estamos en esas conversaciones. Ya. Escucha, en unos meses más, cuando tu pauta lo permita, yo encantado vuelvo y ahí cuando te esté en condiciones de contar algunas novedades, feliz de compartirlas podemos contigo y el traer a público. un par de candidatos. ¿Ah? Si gustas. Un candidato de alcalde, de gobernador, y hacemos un meeting acá en el contexto de las municipales con los candidatos Por de Evópoli. supuesto, feliz, encantado. Excelente. Encantado, gracias por el ofrecimiento. Hoy día son todas conversaciones, ¿no es cierto? Pero sí te puedo decir que la gran mayoría de ellos son dirigentes vecinales, dirigentes locales. ¿Cómo depuran? Ese es el punto. ¿Cómo se depura? Porque mucha gente debe querer ser candidato. Es un valor en sí tirarse a la piscina. Sin duda. Entrar a la vía pública implica volverse público.
te van a buscar en Twitter, en las redes sociales, hasta el más último detalle para ver la contraparte si te puede pillar en algún punto. Y en estos tiempos, además, Y en que está estos tan desprestigiado Exactamente. la actividad política. Y en estos tiempos que, sobre todo, como tú muy bien dices, efectivamente estamos en esa dinámica de que lo que te pille te lo voy a publicar para tratar de pegarte el codazo. ¿Cómo depuran eso? Tienen que ser un estudio exhaustivo de a quienes le van a dar Así es. la oportunidad. Sí, Claro. sí, por supuesto. Tenemos en la interna diseñado un proceso, ¿no es cierto?, que permita que líderes, personas sanas, personas probas, personas de verdad con gusto por el servicio público, no personas que a lo mejor están diciendo, no, por aquí me puedo defender con estas 600 luquitas, No. si salgo. No, Claro. no. Y al mismo tiempo, además de la probidad, además de, ¿no es cierto?, de abrir la cancha a nuevos actores en la política, lo que también queremos y que forma parte también básica del criterio de selección es que sean personas que efectivamente adhieran a los principios del partido, que no vean al partido como un vehículo nomás para Sí, claro. acercarse a una meta propia y que después nos dejen, ¿no es cierto?, sino que de verdad piensen que este es un proyecto a largo plazo y que tengan y ese compromiso se ve únicamente cuando está manifestado en la adherencia a las ideas. Sí, por supuesto. Le mandamos un saludo a Bárbara y a Carolina Salgado, que están mandándote saludos. Invitamos a la gente que está viendo el programa a que puedan hacer sus preguntas a Cristian, ya sea política, pero principalmente, obviamente, de eso estamos hablando el día de hoy. Oye, Cristian, los principios de Evópolis. Cuéntale a los auditores si quisiéramos invitarlos a participar en un partido como Evópolis. ¿Qué distingue a Evópolis del resto de los partidos políticos? Tanto a nivel general como, por ejemplo, del conglomerado al cual pertenece el que Chile Vamos. ¿Qué idea país tiene Evópolis? Pucha, Evópolis tiene como base doctrinaria, llamémosle, ¿no es cierto?, las ideas del liberalismo clásico y las ideas de la filosofía de la igualdad de oportunidades. Esto en concreto significa una visión que pone a la persona en el centro y que la acción del Estado tiene que orientarse principalmente a asegurar que cada persona tenga todas las condiciones y oportunidades, valga la redundancia, la equidad de trato para desarrollar luego su proyecto de vida en libertad, en respeto, y solamente de esa manera la contribución de cada uno de nosotros es plena y se conforma de esa manera una sociedad cada vez más rica, no en el sentido económico, sino que rica en el más amplio sentido de la palabra. Sí, Evópolis es un partido que a mí me... Bueno, ¿te acordás cuando almorzamos? Sí. Yo participé en el partido, milité y todo, pero por visiones un tanto puristas me retiré. Pero sí reconozco que es un partido que es disruptivo en tanto ofrecer una nueva posibilidad política a la comunidad que está tan ávida de nuevos proyectos Sí. de corte liberal. Sí, hemos sentido ese feedback muy positivo de que a la gente le llama la atención, a la gente ve aquí una derecha fresca, una derecha con ideas contemporáneas, una derecha que no está pegada en la lógica del sí y el no, una derecha, ¿no es cierto?, que no se cierra a ningún tema. Hablamos con los sindicatos, hablamos con la diversidad sexual, hablamos de cambio climático, no tenemos problema, ¿no es cierto?, en abordar desde nuestra filosofía, desde nuestra mirada, los desafíos que tiene la sociedad y tratamos de entregar una respuesta en cada uno de ellos. Evópolis tiene algo súper relevante, también interesante y novedoso a título de partido político. Las causas. Cuando estuve en el tiempo en Evópolis me tocó participar de la causa territorios. Y la verdad que las causas, para que puedas contarle un poco a la gente de qué se trata, pero es una cuestión súper novedosa que al final invitan a los militantes, a las personas que quieran aportar desde sus propias ideas, y entiendo que hasta existe la causa de Evópolis animal, Evópolis climático, Evópolis territorio, y eso al final hacer partícipe al militante base en causas generales. Correcto, en creación, en trabajo concreto, en acción social, en acción territorial. No nos interesa que la gente venga, firme y se vaya para la casa. Al contrario, nos interesa generar un espacio de participación. Tenemos esta visión del Estado en que su pega es asegurar una cancha pareja y en la interna también tenemos esa misma visión. Entonces una persona se mete y dice, oye, tengo estos intereses, defensa, cambio climático, los mismos, tenemos 20 grupos de educación, turismo. Sí. Nos pasó la otra vez que estábamos en el encuentro de democracia en el ex congreso cuando vinieron Acá en Santiago, ¿no? cuando fue aquí en Santiago, que vinieron representantes de la derecha de distintos en paralelo a Prosur. Ajá.
y estábamos en un almuerzo con unos amigos de RN y no sé si... ¿Cómo los miran? Mira, ahí tenía Vamos para allá, un vamos ejemplo para allá. concreto, claro. Y estábamos almorzando, conversando, incluyendo algunos diputados y qué sé yo, y de repente se acerca una persona, para que no dar nombres, pero se acerca y le dice a una diputada que tenía yo al lado mío, y le dice, oye, le dice, ¿sabías tú que Bópoli tiene una comisión de turismo? Nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo es qué bueno que sea, ¿no es cierto?, de cierta manera referente. Claro. Porque estos grupos temáticos, que les llamamos causas, grupos de acción, dan espacio efectivamente, y lo que tenemos es un reglamento muy simple que permite que una persona que vea que un tema que le interesa no está tratado en la interna y tampoco hacia afuera, conforme un equipo y empiece a desarrollarlo. Déjame ponerte una ficha en eso. Efectivamente, hay gente que está escuchando. Yo doy fe de aquello. Yo llevé una charla de seguridad pública y bueno, brazos abiertos. La fui a hacer a San Miguel, a La Reina, a Peñalolén, a Recoleta. Me acuerdo. Y iban, no me acuerdo el nombre, pero iban como 3 personas del partido y me ponían, para apoyarme, me ponían el proyector, mis saludos a todos ellos, que fueron grandes aportes en ese contexto. Y yo era un cabro que solamente dije, oye, hagamos esto, y me dieron la oportunidad. Notable. Yo, mi respeto absoluto a Bópoli en ese sentido. Que el partido sea un vehículo de transmisión de apoyo, de conocimiento, de asesoría cuando corresponda. Y aparte que la visión idea que tiene la comunidad de que los partidos es un club privado, bueno, donde entran solo los típicos de siempre, y que el nuevo que quiere entrar le cierran la puerta, está como más o menos como que una sensación común en la gente. Claro, es una cuestión que está bien instalada, o sea, lo que está pasando hoy día en el Partido Socialista, lo que está pasando en varias otras tiendas es efectivamente, o sea, le da pie a la gente para pensar eso. Y claro, en una comunidad política efectivamente siempre vas a tener gente que puede estar en desacuerdo, que a lo mejor esperaba un espacio más amplio, esperaba un espacio de mayor influencia, con más rapidez, genera frustraciones, etcétera, pero eso forma parte del devenir. Pero en general ha sido muy positivo, y hoy día en la segunda salían algunas, en las estadísticas que nombraba, 5.000 y tantos contactos y más de 500 personas, solamente aquí en la región metropolitana, más de 100 en las últimas 2 semanas. Bópoli tiene un despliegue en redes sociales gigante. Me atrevería a decir de que él está liderando en materia política el despliegue en redes sociales. Estamos bien posicionados, pero todavía nos falta, por lo menos si lo medimos en términos netos de seguidores, todavía nos falta. Tenemos otros partidos que nos superan, pero creemos que es una plataforma sumamente relevante para transmitir nuestro mensaje. Tenéis toda la razón. Pues si yo no, por ejemplo, si yo no sigo a la UDI, en mi historia no va a aparecer, no te sale, claro, la cantidad de cosas que están publicando, pero claro, como yo lo sigo a ustedes, me aparecen todo el rato. Y seguimos a otros también, pero a la UDI y al Partido Comunista no, personalmente no me interesa mucho seguirlo. En ese contexto, Cristian, en el contexto del conglomerado Chile Vamos, ¿qué los diferencia de la UDI y RN? La visión liberal, sin duda. Muy Nosotros derechamente, o sea, y que es muy legítimo, o sea, mucha. Tú hablabas hace un rato, Rodrigo, del tema del purismo. En la interna, nuestra discusión también muchas veces es, oye, ¿por qué están en alianza? Nos preguntan o nos cuestionan, ¿por qué estamos en alianza con un partido conservador? Porque, oye, si efectivamente esa es la historia de la derecha, no solamente en Chile, ¿no es cierto? La derecha tiene un tronco doctrinario conservador y un tronco doctrinario liberal, y este último quedó de alguna manera anulado, aplastado, como lo queramos ver, durante los años de la dictadura y los años de la transición, y hoy día, por eso mismo que muchos de nosotros tenemos esta visión de que estamos reflotando una cuestión con un carácter más o menos histórico, de reflotar e instalar con fuerza la derecha liberal en Chile. Esa es la principal diferencia con nuestros socios. Compartimos un montón de otras cosas, si no se trata, ¿no es cierto?, de una junta por conveniencia. Tenemos claro, convicciones conjuntas que están plasmadas en el documento con que se fundó Chile Vamos, sí, donde Bópoli es fundador de la coalición. Y ahí, por ejemplo, tuvimos una gran discusión en torno a si íbamos en ese documento fundacional íbamos a poner una mención, porque los partidos socios querían poner una mención sobre el tema del aborto, ¿no es cierto? Y nosotros nos negamos a eso. ¿Cuál fue la posición oficial de Bópoli en el contexto del proyecto de 3 causales? A favor. De 3 causales a favor. Bien. Luego, pasando a otras demandas más radicales, no está el piso para eso. Bien. Sí.
Están mandando saludos a Francisco Hidalgo, te manda saludos Ricardo Castillo, Evópoli, pone Muchas un dedo gracias. para arriba. Gracias. Yolanda Orcela, le mandamos un saludo a Yolanda. Héctor Vergara Con dice, le mandamos a Geraldine Stoltzman un saludo a mi prima. La queremos mucho, prima. Mande saludos en la casa. Héctor Vergara Con dice, Evópoli recoge todas las agendas que se propusieron en el Foro de Sao Paulo. En síntesis, son un aporte al liberalismo económico que van con propuestas de tipo liberal conservadora. En el fondo, lo que está diciendo Héctor Vergara es Sí, tradúceme porque no entendí mucho, Héctor. Sí. El Foro de Sao Paulo, nosotros nada que ver ahí. Sí, quizás. Nada que ver. Héctor me parece que está confundiendo algunos aspectos. Pero ustedes no participaron del Foro de Sao Paulo, ¿no? No. No. No, ese no es un grupo de discusión, de coordinación de izquierda. Sí. Sí, pues. Sí, yo creo que Héctor se pegó un comentario ahí medio carrilístico. Te mandamos saludos, Héctor Vergara, en todo De caso. todas maneras, gracias por escuchar. Te podemos invitar el Para que próximo desplayes. partido, para que puedas explicar un poco tu punto de vista, Héctor. Pero igual valoramos todas las opiniones. Sí, pues. Oye, Cristian, y en el contexto de las municipales, ¿tienen ya un cronograma establecido? ¿Cuándo se terminan definiendo cuáles son las propuestas de candidato, eso? ¿Cuándo tiene que estar definido? Lo que tenemos fijo es el calendario electoral que pone la ley, ¿no es cierto? Que es que la inscripción de candidatos ocurre 90 días antes de la elección y eso es junio de 2020. Y antes de eso vamos a tener las primarias de alcalde y de gobernador regional, donde Chile Vamos ya tiene el acuerdo en que vamos a llevar un candidato único a esos cargos, el de gobernador y el de alcalde, a través de primarias abiertas, competitivas, en todos los espacios. Y nosotros como partido hemos definido en el voto político que suscribimos en abril, en nuestro último Consejo General, que vamos a participar en todos aquellos espacios donde tengamos, ¿no es cierto?, personas sanas, buenas, competitivas, para desarrollar la competencia dentro del sector. Oye, Cristian, hace 3 días atrás se rechazó la idea del proyecto de admisión justa. Ayer, sí. ¿Ayer fue? Ayer. Chuta, estoy mal con los días. ¿Cuál es tu apreciación a ese respecto? Cuéntanos desde la esfera de Evópoli cuál es la posición. Yo me imagino que obviamente es oficialista. En admisión justa vemos que el gobierno anterior hay un error ahí al eliminar el tema del mérito, el tema del esfuerzo personal. Creo que eso y responde a una visión ideológica, ¿no es cierto?, de que el esfuerzo individual vale menos que otras consideraciones. Y nosotros creemos exactamente lo contrario, que hay un componente de las familias y del esfuerzo de los cabros por efectivamente alcanzar buenos rendimientos y que eso tiene que ser recompensado. De lo contrario, ¿qué señal estamos dando? ¿Que vale lo mismo y que da lo mismo quemarse las pestañas estudiando? No estoy diciendo llegar a casos como estos chiquillos de la universidad que dijeron que están con problemas psicológicos, que su carga horaria o que su carga de trabajo para la casa es mucha. No estoy diciendo eso, ¿no es cierto?, de reventar a la gente. Pero sí estoy diciendo que efectivamente tenemos la convicción de que el esfuerzo personal tiene que tener un valor en la sociedad. De lo contrario, ¿cómo sacamos lo mejor de cada uno y cómo cada uno también se motiva para entregar sus talentos al otro? Sí. Al otro entendiéndose como la sociedad. Luego, sí, efectivamente, esta discusión de admisión justa, de algo segura, estamos en un contexto, yo creo, nacional donde todas las discusiones se sobre ideologizan, porque son todas ideológicas y eso no es un problema tener una ideología. Sí. El problema es cuando pones por encima, extremos. Claro, y cuando pones por encima de cualquier otra consideración técnica tu ideología y te cierras nomás, le pegas un portazo a la discusión, que es lo que pasó ayer en la votación, creo yo, en la Cámara, porque perfectamente podría haberse discutido en sala. Y ahí hay efectivamente lo mismo que ocurre con el tema del paro de los profesores, que yo también creo que ahí también, y lo comentaba el otro día en otra radio, que hay un componente político, es un movimiento político, pero hay un componente político electoral, político contingente en la movilización, porque Aguilar ha quedado sin piso después de que perdiera la votación y porque los grupos de profesores asociados al Partido Comunista y los grupos de profesores asociados al Partido Socialista llamaron a votar que siguiera el paro. Entonces ahí hay una cuestión que efectivamente escapa del petitorio y eso,
y las cuestiones efectivamente de negociación, sino que lo que se está haciendo aquí es una estrategia, ¿no es cierto?, para construir oposición desde fuera de los partidos, porque vemos que la izquierda todavía es incapaz de organizarse. Claro, ¿tú cómo ves de si van a insistir con admisión justa? ¿Lo van a tirar el próximo año nuevo? ¿Se ha hablado eso? Yo personalmente no tengo más información de la que apareció en la prensa hoy día, de que hay un plazo de un año por el que no se puede reponer esta iniciativa de ley. Pero es un proyecto súper relevante para la centro-derecha, a mi modo de entender la política, porque como tú bien dijiste, pone de manifiesto una idea de sociedad súper relevante en tanto dos dimensiones: la idea del mérito y la idea de la igualación de derechos. Yo tengo mi propia opinión personal ahí, pero en esta instancia no corresponde que yo acá estoy más como animador y como trato de tener un poco objetividad. Comparto en parte lo que tú estás diciendo. Y en ese sentido para la derecha es súper relevante, porque al final el proyecto político de centro-derecha se sustenta sobre el esfuerzo personal. Sí. Entonces yo concluyo que pasado el año deberían reponer ese proyecto. Sí, porque habla también de la identidad política o ideológica de nuestro gobierno. En eso estoy súper de acuerdo contigo. Pero también estoy de acuerdo en que este debate se endureció de tal manera que ya es imposible encontrar un punto medio. Ahí sí, déjame pegarle el raspacacho a la ministra Cubillo. Ella tiene sus convicciones. Tiene sus convicciones y ha tenido un rol súper protagónico, lógico. Y el presidente Piñera, yo creo que le está reconociendo la virtud de ser dirigidora de agenda setting. O sea, ella lidera, ella avasalla, y eso en política es una marca súper potente. O sea, yo no sé por qué no criticamos esa misma dureza y esa misma convicción de la Carmen Hertz. Sí. ¿Cachai? Y no se dice de ella, oye, pero qué mujer más intransigente, etcétera. Pero de la ministra sí. Sí. Adhiero a esa percepción. Me parece que ahí hay un doble estándar. Sí. Resulta que la ministra es una mujer con sus convicciones, que tiene su carácter, todo lo que podamos decir, que mostró tremenda elegancia y tremenda educación, valga la redundancia, ante el episodio de haber sido enfrentada en el cementerio. Sí. Y creo que... Fue mala leche eso, pero absolutamente. No, tremendo, lamentable. Pero creo que este debate se cierra por una excesiva ideologización, por una necesidad de la izquierda de pegar un palo desde donde sea, porque no están articulados. Y yo creo que perfectamente puede combinarse, y ese es el espíritu de la política, porque lo que decía antes, efectivamente el mérito, el valor del esfuerzo no puede quedar completamente de lado, pero tampoco puede ser una cuestión dirigida donde el mérito sea 100% el único, porque sabemos que todavía tenemos a una gran cantidad de personas que por más esfuerzo que le pongan no tienen todas las herramientas o no acceden a todas las herramientas para dar esa competencia, llamémosle en el buen sentido de la palabra, de manera pareja, de manera justa, sí. Tomando Entonces, como tenemos esas desigualdades de origen todavía muy enraizadas en nuestra sociedad y en nuestro sistema político-económico, se necesita efectivamente un mecanismo que corrija de alguna manera pero insisto, no es 100% por mérito, pero tampoco puede ser 100% al azar o 100% por este algoritmo que tiene sus componentes y que funciona, pero que de todas maneras deja a buenos estudiantes fuera de un establecimiento bien evaluado, si eso es lo que le hace ruido a los padres. Sí, les mandamos un saludo a Carolina Barriga y a María Verónica Infante, que también se incorporaron a la transmisión. Y tocaste el tema de indirectamente del Partido Comunista, y ahí, tal como dije, hay personalmente un raspacacho a la ministra Cubillo, porque entiendo que hacer campaña mostrando un lado de la moneda no es deseable. O sea, mostrar de cada 10 alumnos que postularon, que 7 hayan quedado en sus primeras 3 opciones y solo mostrar los 3 que no quedaron, me parece que pudiera haberse depurado. Pero sin perjuicio de lo anterior, reconozco que ella es ministra de un gobierno elegido democráticamente, que tiene ideas determinadas y que estuvieron presentes en el programa de gobierno, y en consecuencia debe actuar para que ese programa se cumpla. Si no, es un defecto de la democracia también. Es su pega en el fondo. Y creo que la misión del Estado en el fondo es encargarse de aquellos que tienen una necesidad, pues en este caso son esos 3 que no quedaron en un buen colegio habiendo hecho un esfuerzo. Sí, y el Partido Comunista hizo algo súper poco coherente en el contexto de Venezuela. Sí.
Oye, el informe de Michelle Bachelet, que fue lapidario, hasta el Frente Amplio salió a respaldarlo. Yo creo que no les quedaba otra tampoco. No les queda otra. No. Pero el Partido Comunista sale señalando, explicando, mira, fíjate, acuérdate, hace un año y medio atrás, cuando se dio el tema Mauricio Rojas con el Museo de la Memoria, ¿te acordáis? Absolutamente, ya Que sé para dónde va ahí. que Los el contexto contextos. no servía. ¿Cómo le aplicamos contexto al tema de la violación de los derechos humanos en la dictadura chilena? Pero en Venezuela sí hay contexto, fíjate. Exacto. Tal cual. Entonces, eso me parece tan deleznable desde el punto de vista de la política, que por eso hay gente que finalmente se desencanta. Lógico. A mí me parece de muy, muy básico y muy lamentable también, porque ese doble estándar finalmente no solamente les pega a ellos, sino que finalmente todos dicen, oh, estos políticos dicen lo que les conviene, les gusta el doble estándar, se acomodan en sus posiciones de acuerdo de la discusión que sea, y es nocivo para ellos principalmente y para el sistema y para los, porque la gente en la calle, ¿tú crees que hace unas distinciones? Dice los políticos, Sí, claro. dice los pacos, dice los los militares, meten todos al los mismo sacerdotes. saco. Entonces la generalización es súper simple. Oye, y ese informe da la friolera de más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales En un año. en un año. O sea, se está pegando el triple de lo que cometió Augusto Pinochet en Chile. Así En el periodo de 17 años, Así Maduro es. logró en un año el triple. Sí. Y lo anterior da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y desde este programa, que es un grano de arena para aportar a la democracia liberal y a la idea del liberalismo, me importa y me interesa poder mandar un mensaje a ese respecto. El gobierno de Maduro se transformó en una dictadura y en una tiranía, y lamentablemente un partido de extrema izquierda en Chile no lo quiere ver, y utiliza a conveniencia el tema de los contextos. Y en ese sentido, Evópoli estuvo a punto de venir Guarequena, la embajadora de Juan Guaidó, al programa. Al final Ya. me cambió la fecha. Ya. Pero Evópoli está haciendo algo al respecto del tema venezolano, o más allá de plegarse a la posición del gobierno. O sea, empujamos con mucha fuerza el tema de que se extendiera la vigencia de los pasaportes. Por ejemplo, que el gobierno de Chile, que extranjería en el fondo, reconociera la validez de pasaportes venezolanos que estaban vencidos. El tema de instalar el mecanismo de la visa de responsabilidad democrática para que la gente llegue acá no con una mano adelante y una mano atrás, sino que llegue inmediatamente. Tú no puedes hacer nada sin root. Sí. Entonces, entregarle esa formalidad a las personas que están escapando de la dictadura para que se instalen de la mejor manera posible en nuestra sociedad y empiecen también a colaborar, etcétera, son algunas de las acciones que nosotros como Evópoli hemos empujado. La embajadora Guarequena Gutiérrez ha estado en conversatorios con la militancia de Evópoli. Tenemos militantes, ¿no es cierto?, venezolanos, y tenemos también una causa, como las que hablábamos antes, un grupo de acción dedicado al tema migratorio también. Felipe estuvo hoy día en Arica y Tacna. Claro. Oye, no, Carolina Donoso manda un saludo y dice: buenas tardes, muy interesante el programa, pero no me gustó que no leyeran lo que realmente escribió el auditor anterior. ¿Lo censuraron? Me pregunta. No, Carolina, lo que pasa es que mi teléfono está con pantalla quebrada y hay algunos mensajes, no he leído todos, que se me apagaban un poco. Héctor Vergara dijo: Evópoli recoge todas las... No, El de Héctor lo Evópoli leímos. recoge todas las agendas que se propusieron en el Foro de Sao Paulo. En síntesis, mezclan el liberalismo económico con propuestas que van en contra de la idiosincrasia conservadora chilena. En síntesis, mezclan el liberalismo económico con propuestas que van en contra de la idiosincrasia conservadora chilena. Lo leí 2 veces y la verdad que no entiendo mucho qué es lo que quiso decir Héctor Vergara. Cuando hablo del Foro de Sao Paulo es porque la izquierda ideológica propuso volver al poder por medio de la cultura. Entre ellos fomentar la diversidad, apoyar el aborto, Yo creo que Héctor Vergara viene de la alt-right chilena. Apoyar la globalización descontrolada, fomentar la ideología de género. Ya sabemos cómo está pensando Héctor Vergara, que insistimos, todas las ideas son válidas. A Héctor le seguimos mandando un saludo. Y Cristian
qué fomentar la ideología de género? Me tinca que Héctor tampoco está de acuerdo, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué podemos decirle desde tu experiencia en el partido Evópolis y tu pensamiento personal? ¿Qué importancia tiene el liberalismo desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de respetar los derechos de todas las personas en tanto iguales, etcétera? O sea, partamos por comentar que para mí, y de acuerdo a la academia, el concepto de ideología de género no existe. No Exacto. existe como un concepto que tenga un desarrollo teórico y que tenga un desarrollo académico. Es una caricaturización para anular la temática de género. El concepto de ideología de género viene, bueno, desde la demonización del concepto de ideología y es levantado por sectores conservadores que se oponen a que todas las personas tengamos los mismos derechos en el sentido de reconocimiento de su identidad o reconocimiento, ¿no es cierto?, de su moral sexual. Entonces, desde ahí, esto, la Valentina Verbal lo dice muy bien, dice... ¿Qué te la vale? La Vale está en Estados Unidos, se fue a hacer un en doctorado. Washington, está haciendo un doctorado en Washington, pero ella sigue muy conectada con el partido, escribiendo columnas, etcétera, Sí. y siguiendo el devenir del partido. Y bueno, perfeccionó su inglés y ahora está haciendo su doctorado en historia. Sí, le Porque mandamos un saludo a la Vale, finalmente yo también la conocí, gran persona. Tremenda persona dentro de sí. que nos aporta con una visión muy clara en las ideas. Entonces, en ese sentido de, por ejemplo, de las libertades sexuales o de la diversidad sexual, de la identidad de género, etcétera, nosotros creemos efectivamente que cada persona tiene el derecho de vivir su vida de la manera que estime pertinente. claro, que estime sin dañar a terceros. Y aquí lo que instalamos con este debate es el respeto al otro, valorizar que en la diferencia hay riqueza, que ¿cuál es el daño que me ocurre a mí si acaso la persona que tengo al frente cambió sus documentos de identidad? O dijo, ¿sabes qué? Yo nací hombre, pero no me siento hombre, me siento mujer y voy a vivir mi vida como una mujer. Oye, y aportando, trabajando, etcétera. Si el tema de los documentos para la gente para las personas trans es una cuestión súper de vida diaria, en el sentido de que tú vas a una entrevista con aspecto femenino y cuando llega el momento de tus documentos, qué sé yo, tienes que poner tu nombre legal y genera todo un tema de ante el temor de qué hago con esto, obviamente que se descarta el candidato o a la candidata. Entonces lo que estamos haciendo es normalizar una situación que perjudicaba a muchas personas. Y en esto no se ha pasado por encima de los padres, no se ha pasado por encima de los tribunales, que es lo que también los sectores conservadores en su momento alegaban, que esto era una zambacanuta, de que no había ningún respeto por la institucionalidad. Cuando se trata de menores de 18 años, un tribunal tiene que determinar aprobar el cambio de identidad, y cuando se trata de menores de 18 años los padres o tutores también tienen que participar activamente en la tramitación de la solicitud. Entonces es una cuestión y adicionalmente la ley contempla el reglamento de acompañamiento, porque esto no es un tema, ¿no es cierto?, baladí, es una cuestión que afecta profundamente a las familias también, al entorno más cercano de la persona trans que quiere vivir este proceso y que vive una discriminación tremenda. O sea, el promedio de edad y todo esto termina, y no afecta a nadie, ese es el punto. No, po. O sea, ¿Cómo le pega a mi vida? Exacto. De ninguna manera. Exacto. De ninguna manera. Es simplemente el temor a lo desconocido. El temor a quebrar prejuicios, a quebrar estructuras. Bueno, el razonamiento conservador político siempre ha partido de la base, sin quizás reconocerlo las propias personas que son conservadoras, que reitero, es un modo de pensar, una filosofía que es respetable. En el campo de las ideas no hay idea mala, hay que batallarlas y argumentar. Pero el argumento de la esfera conservadora básicamente termina siempre llevándose al aspecto religioso, al aspecto moral, pero el que ellos entienden desde el punto de vista de cuál es la moral. Claro, dicen, oye, con mis hijos no te metas, que el Estado no se meta, pero sí para imponer sus ideas, ¿no es cierto?, a través del Estado. Exacto. Sí, que ahí hay otro contrasentido que es muy similar para mi gusto al del Partido Comunista. En el fondo son grupos, ¿no es cierto?, extremos que tienen una visión sumamente cerrada y sumamente totalitaria, que ven al Estado como
un instrumento de instalación de sus sus propias creencias. ideas, siendo que el Estado y la política y lo público es en su esencia de liberación de ideas. Tal cual. Si bien es cierto, cada uno persigue su propio proyecto de vida y se lo ofrece al país a través de los programas de gobierno. Así es. Pero ellos tenéis toda la razón. Entre la UDI y el PC, independiente de obviamente las diferencias que tienen, son lo mismo desde el punto de vista de la totalitarización de ideas que intentan incorporar a la sociedad. Sí, es complejo. Y siempre el argumento es el mismo, ¿no es cierto? El mismo argumento que escuchamos para los hijos ilegítimos, que escuchamos para la ley de divorcio, que escuchamos para el acuerdo de unión civil, ahora lo escuchamos para la ley de identidad de género, que esto iba a destruir la familia, que etcétera, que venía un colapso social. Oye, que la gente se iba a poner a cobrar espérate, pensiones espérate, adelantadas. Le mandamos un saludo a Stefano Consigliere que está viendo el programa. Y este programa se llama Democracia Liberal y es democrático. Por tanto, como es democrático, lee, a diferencia de lo que dijo Carolina, lee todos los mensajes. Eso. Mira lo que Héctor Vergara nos dice. Me parece que el gran problema radica en el lobby gay. El activismo que suma a los niños en sus ideologías. Viva la libertad, respeto absoluto a la condición sexual de cada uno, pero no podemos ver la vida sin la consideración científica. Lo que nos está diciendo Héctor es que científicamente estaría probado de alguna forma extraña de que el lobby gay o el lobby por los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, estaría siendo avalado por la ciencia. Claro. Es complejo porque todos los grupos que se mueven por alguna causa hacen lobby. Esa es otra palabra que demonizamos en el debate. El lobby está demonizado, el lucro lo demonizaron, los acuerdos todo se demonizaron. Se está llevando a un extremo comunicacional. Decir que tomaste un acuerdo con alguien que piensa distinto a ti se interpreta inmediatamente como que hubo una transaca, que te pasaron algo por debajo. Y tenemos el Congreso que tenemos, pues, donde tenía un grupo cerrado que se bloquea y otro grupo que pone sus ideas, etcétera, etcétera, y no se discuten. Yo le quiero decir a Héctor que los sectores conservadores también hacen lobby, sin duda. O sea, perdón, no nos pisemos la capa entre superhéroes. Entre superhéroes, exactamente. Y respecto al matrimonio igualitario, Evópolis está empujando el carro al matrimonio igualitario, que a mi modo de entender personalmente es una institución que sí o sí debemos apuntar para generar cohesión social y sentido de pertenencia para todas las personas de este país. Porque un hombre con un hombre, una mujer con una mujer que quieren institucionalizar una, valga la redundancia, institución que está establecida en el Código Civil, no está establecida en el Código Religioso Católico o Luterano de tal o cual cosa. Es una institución que está en el Código Civil, que se creó en tiempos pretéritos, que lógicamente la evolución cultural y de la comunidad no era tal, pero ¿por qué yo debería prohibirle a una persona del mismo sexo a contraer un contrato civil? Un contrato civil. Sí, pues. Sí, aquí la discusión no es por meter esta ceremonia en un templo religioso. Ahí hay una libertad que nadie amenaza con tocar. Estamos hablando de que dos adultos conscientes, y tú eres abogado, ¿cómo se llama cuando uno tiene razonamiento? Cuando uno tiene la voluntad. La voluntad, sí. Claro. Tengan la capacidad de firmar un contrato civil. Exactamente. Entonces, honestamente, y nuevamente, no que la familia, que los niños, perdónenme, pero honestamente... no hay evidencia alguna que indique de que un menor que se cría en una familia de dos padres o dos madres tenga algún efecto negativo en el desarrollo de ese menor. Eso no es correcto. En los años 2015-2016 los sectores conservadores se agarraron de algunos estudios que 2 años o 3 años después se probaron que estuvieron manipulados. Claro. Que surgieron de una universidad que no me acuerdo en este momento, en Estados Unidos, y que ayudaron a dar sustento a ese argumento, y hoy día han sido completamente descalificados. Pero déjame decirte, oye, ¿qué pasa entonces con las parejas infértiles? Tampoco se podrían casar. Pues si el fin del matrimonio es la procreación, entonces las parejas infértiles tampoco deberían poder tener acceso al vínculo. Los casos de violencia contra menores, los casos de infanticidios, etcétera, perdón, pero son personas heterosexuales. Exacto. Entonces, hay un tema y por fortuna, nuestro ministro de Justicia, hace un par de días, y déjame que voy a buscar la cita para ¿no es cierto? Mientras tanto, Héctor sigue otorgando argumentos. Muy bien, Héctor. Y esto, como es democracia, se lo vamos a leer. Héctor dice, porque si permites el matrimonio
estás hablando de la adopción homoparental. Esto como respuesta a la pregunta de Stefano Consigliere, que pregunta, ¿cuál sería esa condición científica? Héctor responde, porque si permite el matrimonio está avalando la adopción homoparental. Es que ahí volvemos al tema de la equidad de... Héctor, te invito a que nos puedas proveer de algún insumo de evidencia, porque al final las políticas públicas deben sustentarse sobre evidencia que indique que la adopción homoparental sería mala. Vamos a quedar atentos a tus comentarios, para que puedas aportarnos. Yo, si lo envías, lo voy a leer. Muy bien. El tema de la adopción es la misma base. En el fondo es que las personas que postulan o que se meten en el proceso de adopción sean evaluadas de una manera transversal, con las mismas reglas, con los mismos estándares, independiente de si son personas solteras, si son personas homosexuales, etcétera, porque ahí también hay un rasgo discriminatorio, y el ministro de Justicia lo dijo antes de ayer en la discusión del proyecto. Dice: los adoptantes serán una o dos personas si están unidas por lazos de afectividad que, cumpliendo requisitos que garantizan el interés superior del niño, puedan adoptar. Más claro, echarle agua. Y nuestra visión como partido, tengo aquí también nuestro presidente Hernán Larraín se refiere al matrimonio igualitario y dice, y en el contexto político de Chile Vamos, dice: el matrimonio igualitario es un tema que genera distintas posiciones alrededor de Chile Vamos y es parte de temas valóricos donde existe diversidad. Y respetamos que no sea parte de la agenda del gobierno. Sebastián Piñera ganó legítimamente las primarias y él estaba por no poner ese tema en su programa, mientras que Felipe Kast lo tuvo en su programa de primaria. Entonces dice, pero efectivamente, dice Hernán Larraín hijo, el presidente del partido, dice, pero efectivamente el matrimonio igualitario sí es una causa de Bópoli desde sus orígenes. Es totalmente. Y qué frescura vino a ponerle Bópoli a la centro-derecha a través de estos temas y otros. Yo los felicito, muchachos, en verdad. ¿Qué es de Durán? ¿Durán para dónde se fue? Durán nos dejó hace poquito, después de casi 4 años trabajando en el partido, con un tremendo pilar, y fue convocado por el ministro de Ciencias. Está trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así es. Mira, mi respeto a Durán. Gran valor. Si está viendo o lo ve en alguna oportunidad del programa, le mandamos un gran saludo. Oye, yo te dije que se iba a pasar rápido la hora. Nos quedan 8 minutos. Mira, oye, Cristian, volando. Siguiendo hilvanando la idea que estábamos hablando del matrimonio homosexual. Perdona que te corrija, sí. Es matrimonio igualitario. Porque no es una institución distinta para los homosexuales, es el mismo matrimonio para todos. Sí, tenéis toda la razón y tu corrección es absolutamente correcta. ¿Cómo ven la posibilidad de ingresar o abrir la puerta a la coalición al Partido Republicano que se está creando? Es una discusión sumamente interesante y no es que me quiera sacar, ¿no es cierto?, el bache. Yo te digo mi posición personal, a mí me parece que es negativo incluir posiciones radicales dentro de una coalición que aspira a representar a la gran mayoría. Y creo que en ese sentido esto va a ser un gran ejercicio democrático para tu coalición. Absolutamente. Resistir de alguna manera. Ahora, si tú me preguntas a mí, o sea, yo veo un lote de gente en Twitter, pero más allá de eso, júntense en algún espacio público para ver cuántos son. Hagamos política ficción. José Antonio Castro, Michelle Bachelet. Segunda vuelta. Tremendo. Anuláis. Puta, yo creo que me quedo en mi casa tomando un desayuno, un omelette. Un desayuno completo de horas. ¿Te la juegas o prefieres que no? No. ¿Anular es opción o no ir a votar nomás? No, con la información que tengo hoy día, no. Yo presentaría votaría nulo, efectivamente. Yo creo que ninguna de las dos. Una, porque ya tuvo su momento, imposible que sea un tercer gobierno. Y efectivamente creo, más allá de que las ideas que levante José Antonio sean legítimas o tengan, ¿no es cierto?, tengan que tener el espacio en el debate democrático, creo que no son buenas para Chile. Bueno, hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Sí. De Ziblatt y Levitsky. Y la tesis central de ese libro plantea de que los partidos políticos y los conglomerados tienen una gran responsabilidad en tanto olfatear estos cantos de sirena medios antidemocráticos y la responsabilidad de cuidar la democracia cerrándole la puerta a opciones que parecerían en primera instancia, a través de distintas formas de poder interpretarlo,
un tanto cercanas al totalitarismo, ideas tan radicales. De acuerdo, y de hecho nosotros abordamos eso en nuestro último Consejo General en el mes de abril y también formó parte del voto político que aprobamos ahí, decir que Bópoli rechaza tajantemente los populismos de izquierda como de derecha, es decir, el populismo de no más AFP, el populismo de no te metas con mis hijos, que son dos soluciones fáciles, simplonas, ¿no es cierto?, sin ninguna sustancia debajo, para problemas que son muy, muy profundos y que necesitan una respuesta que es mucho más compleja y que es mucho más técnica y que ninguno de ellos ha sido capaz de ofrecer. O sea, ¿cuál es la respuesta de No Más AFP? Que es estaticemos la cuestión, qué novedoso. Y el no te metas con mi hijo, sí para decirte el horario, pero no para otra cosa. Entonces, sí, realmente... El tema de No Más AFP, yo comparto contigo. Hay un problema social, queridos auditores. Sin duda. El problema social son las bajas pensiones. Sí. Pero de ese hecho se siguió que nos fuimos a No Más AFP. Y que esa es la respuesta única. Claro. No es así. Hay un tema del componente en el mercado laboral, hay otro tema del componente de cómo hacer para que la gente efectivamente vea que el ahorro, porque es un ahorro, es positivo para después, para tener su propia, ¿no es cierto?, una buena pensión. Es decir, para personas que han cotizado 30 o 35 años en la AFP, hoy día las pensiones son de 650 lucas, 670 mil pesos. Entonces, nadie puede decir que eso es, ¿no es cierto?, escuálido. Sí. Entonces, el tema es las lagunas de la gente que están dadas a su vez por... la precariedad laboral. Hay precariedad laboral o porque realmente la persona no tiene capacidad de ahorro. Bueno, y además hay que ver el efecto, o lógicamente esto es un problema que hay que enfrentarlo ahora, pero los jubilados de hoy son las personas que trabajaron cuando Chile era un país que no era el Chile del 2019. Absolutamente, absolutamente. Veamos, si bien es cierto, reitero, hay que trabajar ahora en este tema, las pensiones con este sistema, reitero por última vez, los chilenos no pueden esperar, porque se va a interpretar de que estoy pateando el problema, pero los chilenos con este sistema que se jubilen en 15, 20 años van a ser los que fueron hijos desde los 90 en adelante, hijos de la democracia del 90 en adelante. Entonces debería tenderse la curva de montos a pagar a título de pensiones, deberían subir un poco. Y tanta gente que trabajó también en el sistema antiguo antes del 81 y la gente no se acuerda, los más jóvenes no se acuerdan, no saben que en el sistema antiguo tú tenías que cotizar 20 años porque si cotizabas 19 no tenías derecho ni uno. Entonces, el tema de las cajas era todo un desorden. Entonces, honestamente, el sistema necesita correcciones, por supuesto, necesita adecuarse a la realidad de Chile hoy día y de los próximos 20 o 30 años, sin duda. Pero el sistema es el problema, no solamente, sino que hay otros factores. Oye, Cristian, y para terminar, más o menos, ¿cuál es tu apreciación respecto a cómo hemos avanzado en derechos de minorías sexuales, de reconocimiento al respecto? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Va bien encaminado el país en ese sentido? ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que aquí, más allá del tema legal, legislativo, de matrimonio igualitario, etcétera, que es una ambición de varios grupos y en general de un porcentaje importante de la sociedad, según la encuesta, por ejemplo, la UCB Centenario, etcétera, sí lo que falta profundamente es trabajar en el cambio cultural que impida que la gente sea asesinada por su orientación sexual, que a la gente la apaleen en la micro porque un cabro más afeminado, que otro gallo se pare del asiento y lo apalee en la micro, o que a otra chiquilla en vez de por pedirle fuego, como lo que le pasó a Matías en Pedro Aguirre Cerda, que le pidieron fuego y no supieron reconocer de acuerdo a sus propios, ¿no es cierto?, estereotipos si era hombre o mujer y le aforraron. Y para qué decir el caso de Nicole Saavedra o etcétera, de personas, ¿no es cierto?, de la diversidad sexual derechamente asesinadas y hasta hoy crímenes sin culpables. Ahí es donde yo creo que falta un esfuerzo consciente y directo para... El enfoque de estas problemáticas en las políticas públicas, el enfoque de género. Sensibilizar, educar, capacitar en el sentido de decir, oye, todos tenemos un espacio en esta sociedad, todos hacemos un aporte independiente de su color de piel, de su religiosidad, de su visión política, de su orientación sexual. Todos tenemos que tener garantizados, ¿no es cierto?, nuestros derechos y nuestro espacio para vivir aportar. La vida libremente. Mira, y para aportar. Oye, déjame vivir mi vida en mi metro cuadrado. Listo. Eso es cual. Y tenés toda la razón. Algo tan simple parece tan difícil en ocasiones con episodios como los que tú relataste. Sí, y que hay que erradicar de manera brutal, de la forma más rápida que podamos. Así es. Cristian Espinosa, bendiciones del Ministerio de Benit.
Ministerio de Vivienda, yo creo que quiso Muchas gracias. escribir. Y Héctor Vergara, nuestro Tercer panelista ya, nuestro- a estas alturas. nuestro tercer panelista. Héctor, te vamos a invitar a un programa Bien, Héctor, un sí. próximo jueves. Pero mira cómo terminó el Héctor mandando un mensaje. A ver. Un aplauso por permitir opinar en discordancia. Difícil argumentar por acá, pero se valida la buena onda. Bienvenido, pues. Sí, Eso- esa es la idea. Eso es la democracia, Héctor. Te mandamos un saludo a ti de vuelta porque precisamente de esto se trata. De discutir con argumentos cuáles son las posiciones que pensamos que nos pueden llevar por un camino mejor en la vida. Oye, Cristian, se nos fue la hora. Te agradezco enormidad tu visita el día de hoy con tu historia política en Evópolis, en este gran partido de centro-derecha liberal que sin lugar a dudas yo creo que en algún momento va a llegar a la presidencia de la República, ya sea con Felipe Cast, con Luciano Cruzcoque, con Cristian Jiménez. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es un partido que tiene todos mis respetos, si bien tengo algunas diferencias, pero claramente vino a aportar y a renovar lo que es la política. Y Muchas tú gracias. personalmente te agradezco tu venida, tu Al contenido. contrario, feliz de acompañarte en este programa y te felicito porque la verdad es que es muy profesional todo. Sí. Yo solamente quisiera, para cerrar, invitar a Eso. esas personas que están escuchando que si sienten que son un líder descomunal, que Eso. si sienten que tienen algo que hacer por problemas que ven en sus comunas, se metan a evopoli.cl, ahí está el formulario para que nos dejen sus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos para conversar derechamente de Mira, lo que estamos significa. viendo. Ahí está. Relátanos un poco ahí que está. Ahí está la página web, ahí está ese es el home de Evópoli y en el botón superior dice líderes descomunales y ahí hay un botón que dice conoce más y ahí se despliega un formulario, ahí abajo donde dice por todo Chile, debajo dice conoce este desafío, no, más arriba, debajo de Chile, ahí hay un botón blanco Ah, de veras. y ahí dice conoce este desafío, justo detrás del logo de la radio. Exacto. Y ahí ese botón despliega el formulario que muestra, que desarrolla un poco la idea y invita a las personas interesadas a inscribirse. Eso no significa que van a ser inmediatamente candidatos, sino que significa que quedamos con su contacto y que los vamos a convidar a reuniones y a conversaciones que pueden terminar efectivamente en una candidatura. Nosotros también asumimos la responsabilidad de que si estamos invitando a personas de a pie, a personas sin historia política, a que se metan a esto, también les vamos a entregar toda la formación necesaria, la asesoría, etcétera. Lucas no tenemos, pero todo lo que sea necesario para que puedan representar de la mejor manera los intereses de sus vecinos. Muy bien, Cristian. Saludos a Cristian Olsen y Héctor Vergara ya. Héctor, el próximo jueves te esperamos acá. Nos manda www.partidorepublicanoDeChile.cl. Me quedo con Evópolis, estimado Héctor. Si bien es cierto, te deseo toda la suerte del mundo con éxito en la con dicho Constitución. partido. Oye, éxito Sí. en la Constitución. Qué bueno, y Oye, qué bueno que se metan oye, en el sistema. Han avanzado fuerte, parece. Por lo que he leído en algunos chats, han avanzado bastante fuerte. Pero creo y espero que no avancen tanto más. Yo siento que hay harto bluff ahí. Sí, puede ser, ¿ah? Venta de humo. La gran prueba es que a los 7 meses tengan las firmas necesarias. Así es. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Estimados interlocutores, Democracia Liberal, jueves 18 a 19 horas. La próxima semana volvemos con un nuevo programa con un invitado tan importante y con tanto contenido como Cristian. Honrado, muchas gracias. Así que nos estamos viendo. Ha sido un placer a todos ustedes. Un saludo a Héctor Vergara de nuevo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.